Muchas gracias, gobernador. Acudo esta mañana aquí ante ustedes, cumpliendo una instrucción precisa del presidente de todos los mexicanos, que es la de entablar un diálogo de manera directa con ustedes, las señoras y los señores legisladores locales, que son la representatividad más cercana al pueblo de Aguascalientes. Si conversamos con ustedes, lo estamos haciendo con todo el pueblo de Aguascalientes al que ustedes representan, más allá de filiaciones políticas o de banderas partidistas. En estos momentos, pues el país, México, requiere de la participación de todos. Y el tema que hoy nos ocupa, que es la participación de la Fuerza Armada Permanente, de la Guardia Nacional, en tareas de seguridad pública, merece de toda nuestra dedicación. Sé que ustedes ya en comisiones discutieron y en sentido negativo votaron la minuta del dictamen que envió el Congreso de la Unión. Por eso, aunque parte de mi tarea es comentar lo que contiene la iniciativa, pues yo vengo aquí como ciudadano y como un mexicano que quiere a su país, hacerles un llamado a la conciencia de todas y todos ustedes, a que votemos a favor de esta iniciativa, a que por un momento pensemos qué es lo que nuestros representados piden, exigen seguridad, que se cumpla el mandato constitucional hacia las autoridades municipales, estatales y federales, y que hagamos hasta lo imposible para recuperar la paz, la tranquilidad, la seguridad en las calles, en los municipios, en las comunidades. Yo, al igual que ustedes, fui legislador local y he tenido la fortuna de ser legislador federal y gobernador del estado. Y entiendo que en muchas ocasiones uno piense que hay que acatar o aceptar lo que se conoce como línea política de los dirigentes nacionales. Pero este es un momento crucial para Aguascalientes y para el país. Sé que Aguascalientes, afortunadamente, hoy es uno de los estados más seguros del país, que es un importante polo de atracciones para que haya desarrollo económico y que si hay desarrollo económico, pues hay empleo, se genera riqueza. Y aquí la gobernadora no me dejará mentir. Si tantito volteamos a ver para otro lado, vamos a perder la tranquilidad, la seguridad que ahora se vive en Aguascalientes. Colindan con municipios, Guadalupe, Loreto y otros, donde Cuauhtémoc, donde ni siquiera hay policía municipal, con una frontera muy porosa. Y no es gratuita la decisión que tomó
la gobernadora el día de ayer de propiciar una reunión de trabajo con quienes tienen la tarea de coordinar la seguridad pública en Jalisco, en Zacatecas, en Guanajuato y desde luego aquí en Aguascalientes, y con quienes tienen también la tarea de procurar justicia en estas entidades. Y desde luego, con la participación de los comandantes de zona militar o de la región militar, y desde luego con los mandos de la Guardia Nacional destacamentada en estos estados. Y yo felicito el esfuerzo y la convocatoria de la gobernadora, porque de lo que se trata es de cuidar Aguascalientes, de lo que se trata es de trabajar de manera coordinada los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal. Y de nuestra parte, porque además esa es la instrucción del señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ofrecemos que las Fuerzas Armadas, que la Guardia Nacional estarán siempre al servicio de Aguascalientes, que vamos a apoyar con todo Aguascalientes y que se va a reforzar la presencia de las fuerzas federales en tareas de seguridad pública aquí en Aguascalientes. No podemos darnos el lujo de perder un territorio que hoy destaca en el escenario nacional por ser uno de los más seguros. Es el tercer estado más seguro del país, el cuarto en menor índice delincuencial. Y eso pues es fruto de un trabajo coordinado. El gobierno federal con la anterior administración trabajó en perfecta coordinación y así lo vamos a seguir haciendo ahora. Por eso yo les hago un llamado a la conciencia, porque no es cosa menor lo que ustedes van a debatir en el Pleno en los próximos días. Es una iniciativa de reforma constitucional que a lo mejor puede sonar demasiado sencilla. Es de inicio prorrogar la vigencia del actuar de la Fuerza Armada Permanente de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Una iniciativa, por cierto, que no surgió del gobierno federal, del presidente de la República, es decir, una iniciativa que de origen diseñó y presentó una diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, y que los consensos de los que habla la gobernadora en su intervención, pues se pudieran construir para que en la Cámara de Diputados, donde parecía imposible, hayamos podido construir un consenso y obtener la mayoría constitucional. Y ese consenso es realmente el distintivo del gobierno federal. Es una manera distinta de hacer política. Por eso estamos aquí esta mañana, porque a nosotros nos interesa construir consensos, pero hacerlo con ustedes, que son quienes representan al pueblo de Aguascalientes y quienes representan al pueblo de México. Ustedes, cuya tarea en muchas ocasiones había sido incluso, y se los digo con todo respeto, hasta menospreciada, porque afuera en la calle la gente no sabe quiénes integran el constituyente permanente, porque quienes tuvieron a su cargo la política en este país pensaban que solamente necesitaban el Congreso de la Unión. Pero sin ustedes, ninguna reforma constitucional vería
la luz. Y más allá de las diferencias ideológicas, se requiere en serio de la participación y el compromiso de todos. La reforma constitucional que finalmente terminó consensándose en el Senado de la República y construyéndose con el voto de quienes integran las fracciones parlamentarias en el Senado de Morena, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo, del Partido Encuentro Social, y 9 de 12 integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado y 2 de 3 integrantes de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado. Eso es construir consensos. Eso es decirle a los mexicanos y dejarlo en una reforma constitucional que sí es necesaria la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que en el 2019, con la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional, se crearon las bases para que esta parte importantísima de las Fuerzas Armadas pudiera constitucionalmente trabajar en la prestación de tareas de seguridad pública. El tiempo que en aquella época se fijaron los legisladores, pues a todas luces resulta insuficiente, porque el plazo vencía en marzo del 2024 y hubo, como les comenté, pues de tomar la decisión de ir a buscar una reforma constitucional que aumentara ese plazo en 4 años más, para que ahora venza en marzo del 2028. Pero haber dejado ahí la reforma constitucional, pues habría sido a lo mejor de una simpleza política enorme. Por eso, lo que finalmente se pudo consensar en el Senado nos indica, en palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo debe de ser el actuar de nuestra Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Dice el decreto que debe de ser de manera extraordinaria, de manera regulada, de manera fiscalizada, de manera subordinada y complementaria, pero detalla todas y cada una de estas formas del actuar de nuestras Fuerzas Armadas. Y le adicionan un párrafo, que es quizá el más importante de la reforma. Dice que la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución. Este párrafo dota de constitucionalidad el actuar de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, porque es una aceptación implícita de los legisladores a que hay una organización administrativa que ahora está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene tres ejes fundamentales: el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y ahora la Guardia Nacional, gracias a una reforma que se hizo en mayo de este año, en el anterior periodo de sesión. Por eso, los legisladores fueron todavía más allá, le agregaron el reconocimiento a que la prestación o la tarea de las Fuerzas Armadas debía de ser con absoluto respeto a los derechos humanos tutelados en la Constitución y los que sean producto de tratados internacionales que no contravengan a la disposición constitucional. Y se reconoce que deben de respetarse los derechos de nuestras comunidades indígenas y afroamericanas, de nuestros pueblos originarios. Y se establece ya una regulación para que ahora sí se vaya
formando unas policías civiles municipales y estatales que a lo largo de estos 5 o 6 años paulatinamente vayan sustituyendo a nuestra Fuerza Armada Permanente y a la Guardia Nacional en esas tareas de seguridad pública que ahora les ha encomendado el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Y yo aquí quiero decirles que el Ejército mexicano, las Fuerzas Armadas de este país, son un ejército de paz y que raya en el absurdo el discurso de la militarización en el país. No puede haber militarización cuando el mando de las Fuerzas Armadas lo detenta un civil electo democráticamente por la inmensa mayoría de los mexicanos en el pasado proceso electoral. Más de 30 millones de votos de mexicanos le otorgaron la responsabilidad a Andrés Manuel López Obrador para conducir los destinos del país. Y lo hace anteponiendo el bien común, la justicia social, yendo a buscar o a combatir la causa de la inseguridad, no los efectos, entendiendo por convicción que el principal enemigo es la desigualdad imperante en este país y que mientras no terminemos con esa desigualdad, pues va a ser muy difícil ganarle la batalla a la inseguridad. No es gratuito que aquí les mencioné algunos municipios donde no hay policía municipal. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales se dedicaban a reclutar a nuestros jóvenes que no tenían mayor aspiración que la de tener una motocicleta para trabajar como halcones al servicio de esas organizaciones criminales. Ahora hay un programa social que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, y que son millones de jóvenes mexicanos que hoy tienen la oportunidad de capacitarse, de prepararse para integrarse a la vida económica del país. Este es un programa que no tiene ningún referente en el mundo, pero es verdaderamente ese y otros programas sociales del gobierno federal, pues son el camino correcto para ir abatiendo la desigualdad e ir construyendo un México mejor, un México más justo, que ese es el objetivo de todos, ese es el bien común, que es doctrina social. Bien común es la justicia, la igualdad, la solidaridad. Y lo digo aquí, donde pues conocemos la historia, donde quienes conocemos la historia del país, sabemos lo que significa cuando se habla de bien común. Nos referimos, desde luego, a episodios de la historia que no deben de regresar. Hoy me decía la gobernadora que no olvidáramos la etapa de la Guerra Cristera. Y yo soy un convencido, y es algo que nos ha enseñado el presidente de la República y nos ha instruido. Hay que ir todos los días a construir consensos para que nunca más haya en este país divisiones por lo ideológico, por lo político. Por eso
construimos un acuerdo político con los grupos parlamentarios y las dirigencias del Partido Revolucionario Institucional, porque nos ha tocado desde luego ser sus adversarios políticos, pero ahora lo que importa es México, ahora lo que importa es la seguridad, la paz para todos los mexicanos. Ya vendrán seguramente otros tiempos de competencia electoral, pero hoy es construir entre todos un mejor México. Y que no olvidemos que así como el país ha evolucionado, así ha evolucionado el ejército mexicano y nuestras Fuerzas Armadas. Yo soy de una generación a la que le tocó vivir las épocas de la represión del 68, del Jueves de Corpus del 70, la represión a campesinos, a obreros, a mineros, a agricultores, a profesores, a ferrocarrileros, cuando se utilizaba a los elementos de las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Y afortunadamente esta oscura noche ya quedó atrás. Primero, porque hay un presidente de la República que es un humanista y es un convencido de que debe de construirse institucionalmente y que nunca daría la instrucción como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de reprimir al pueblo de México. Por eso yo aquí terminaría haciendo un llamado a todas y a todos ustedes, recordándoles que la conciencia es la autoridad interna y que miren, ahí está escrito en letras de oro en este Congreso, como está en todos los congresos del país, como están los nombres de los originarios de este hermoso estado que le han dado lustre y que han sido parte fundamental en la historia de Aguascalientes. Aquí encontramos al exgobernador Chávez Alonso, a José María Bocanegra, a Manuel M. Ponce, por ahí está José Guadalupe Posada, está don Francisco Primo de Verdad y Ramos y otros que, como les digo, le han dado lustre a este hermoso estado. Pero está un homenaje a la historia de nuestro México, centenario del Ejército Mexicano, 1913-2013, ese ejército que surgió ahí en Piedras Negras, Coahuila, y el centenario en el 2015 de la Fuerza Aérea Mexicana. Eso es la historia de este país, una historia construida por el Ejército Mexicano, por nuestras Fuerzas Armadas, con lealtad y con patriotismo. Un ejército que, como lo he dicho, es profesional y es leal. Por convicción y por formación, es leal a la patria. Y hoy hagamos pues el llamado a la conciencia, porque así como está escrita en letras de oro en este Congreso, así la historia terminará por juzgarnos a todos y nos va a juzgar por nuestro actuar, por nuestra votación y desde luego por el reconocimiento a la unidad nacional. Es momento de estar unidos en torno al país. Es momento pues de construir para que la historia nos juzgue para bien. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Gobierno de México.